Bien. Permítame compartirle información que tenemos para este tiempo. El día de mañana lunes el Ministerio Madres que Oran estarán visitando a la hermana Ludín Pinto. Los que no la conocen, la hermana Ludín Pinto es una de esas guerreras de años aquí en el municipio de Junín. Ya la edad pues le impide algunas cosas y el Ministerio Madres que Oran pues van a ir mañana a visitarla. A 3:30 de la tarde tienen que estar allá en casa de la hermana Ludín. En la noche, tarde-noche, se reúne en la Casa de Buenas Noticias, en casa de mi hermana Antonieta, y el grupo de Casa de Buenas Noticias de mi hermano Ever. Necesitamos visitar a la hermana Marcela Ross, aquí detrás de la iglesia. Mañana vamos a estar teniendo el tiempo de oración allá en casa de mi hermana Marcela. Mis hermanos de la Casa de Buenas Noticias de mi hermano Ever, nos reunimos aquí 7:20 y de ahí, eso aquí al voltear. Nos reunimos mañana para ir a compartir un tiempo en casa de mi hermano Jorge y mi hermana Marcela. El martes el Ministerio Familiar juntamente con el pastor Daniel van a estar haciendo una visita a casa, se me fue el nombre, mi hermana María está por ahí. ¿Cómo se llama? Yesenia. Mi hermana Marjorie, ¿dónde estás Marjorie? Está votando. Mi hermana Marjorie va a ser la familia que va a estar acompañando esta visita. Va a ser en casa de mi hermana Yesenia mañana a las 7:30 de la noche. El miércoles esperamos en el Señor podernos reunir en casa de Buenas Noticias, en casa de mi hermano Ever, para compartir o seguir compartiendo el discipulado que estamos dando ahí. El viernes el Ministerio de Oración se reúne aquí en el local de la iglesia y en la noche el Ministerio Elías convoca un tiempo de oración para los que quieran asistir, 7:30 de la noche aquí en el local de la iglesia. Mis hermanos, está en marcha el plan vacacional. Dani, ¿todavía quedan cupos? Ese plan vacacional, 25 pesos. 25,000 pesos vale el plan vacacional. Usted habla con el pastor Daniel, con mi hermana Magda, para efectos de los cupos. Se va a hacer el plan vacacional para niños este año en la iglesia. Seguimos trabajando en lo que tiene que ver con el campamento que se va a realizar arriba en las instalaciones del Vermont Day para adolescentes. Cualquier ayuda, cualquier inquietud, usted habla con mi hermano Memo, con mi hermana Yosande. Realmente seguimos necesitando dinero para costear esto. Si usted quiere ayudarle a pagar a algún jovencito, se pone en contacto con nosotros, con mi hermano Memo, porque hay jovencitos que quieren ir, pero las posibilidades económicas no les dan. Sería bueno poderles ayudar. Y los domingos siempre estamos aquí a las 9:30 alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. Por ahí yo les envié una foto y sobre la instalación de las canales. Mi hermano, eso ya está listo, porque hay algunas láminas de acerolí, pero esas no se pueden colocar hasta que el trabajo de las canales esté listo. Ya las canales están montadas, mi hermano, los señores a los que se les pagó, gracias a alguien que dio una ofrenda significativa para eso. Ya ellas están listas. Ahora hay que meter la tubería, los bajantes, para poder empezar a montar el techo, si el Señor así lo permite. Teníamos planificada una vendimia para este fin de semana, pero no se va a poder realizar. La vamos a tener que cambiar para el 3 de agosto, mi hermano, de este domingo que viene en 8. Hay todavía ingredientes que se requiere recoger para esa vendimia, mi hermano. Por si usted nos quiere ayudar. Leidita, el plato se está vendiendo ¿en cuánto? 7,000 pesos. Para que usted nos ayude a promocionarlo, yo voy a hacer el flyer, lo envío. También se va a requerir ayuda para arreglar los ingredientes y todo eso. En lo que usted nos pueda colaborar sería ideal. Y mis hermanos, hoy el teclado volvió a echar broma, me dijeron, estamos requiriendo comprarlo. Si usted también nos puede ayudar en eso, pues sería una buena inversión. Ahí estamos tratando de arroparnos hasta donde nos alcance la cobija en medio de
de esta crisis. Estamos en pie y oramos, por favor. Mi buen Señor, agradecemos que nos hayas permitido entrar a tu presencia adorándote y glorificándote, porque tú que tienes ese coro de ángeles que dice tu palabra, que asumimos cantan espectacular, que te agrade que nosotros, seres imperfectos, te adoremos, dice tu palabra que es grato a tu oído. Agradecemos que nos hayas permitido adorarte, oh Dios, y que tú te complazcas en esa adoración. Gracias por la vida, gracias por la familia, por la salud, por la provisión todo este tiempo. Gracias por este local en que podemos congregarnos. Y gracias por la libertad que nos permites para poderlo realizar, oh Dios. Te lo agradecemos. Rogamos por nuestro país Venezuela. Toma tu control, sigue tomando control. Creemos que tus tiempos son perfectos. Nuestra oración es que tú visites con tiempos de refrigerio a nuestro país. Que Venezuela entienda de tu amor. Que se vuelva de rodillas a tu presencia, oh Dios, creyendo que solo tú transformas vidas y naciones. Esperamos en ti, Señor. Seguimos esperando en ti. Tus tiempos, insistimos, son perfectos. Ahora que estamos en tu palabra, rogamos tu dirección, tu guía a través de ella. Háblanos, Señor. Danos en este tiempo un corazón sensible para atender a lo que tú nos quieres decir. Y salidos de aquí, permítenos ponerla en práctica para bendecir a otras personas, para honrar tu nombre, oh Dios, y poder sentir que estamos creciendo como seres humanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, por favor. Le pido que revise su celular. Yo creo que era la semana pasada, no recuerdo. Creo que la semana pasada estaba escuchando una de las predicaciones de Ante Heber y estaba sonando un celular por ahí. Yo dije, bueno, menos mal que ocurre en las mejores familias también. Pero si usted puede evitarme eso, se lo voy a agradecer. Apáguelo preferiblemente o lo pone en vibrar. Hay gente que dice que, bueno, lo de la Biblia, lo de traer la Biblia, y hay gente que dice, no, pero yo la traigo en el celular. Y algunas veces eso termina siendo una buena excusa para ya engancharse ahí en pleno culto. Por eso preferimos proyectar los textos ahí en la pantalla para evitarle a usted cualquier tipo de tentación de que le llegue un mensaje que le llegó el clac, que va a llegar el gas, que usted tiene que salir corriendo. Y entonces para evitarnos eso proyectamos los textos. Si usted hoy me tiene paciencia, yo creo que lo que yo tengo que decirles, lógicamente que de parte del Señor, pudiera ayudarnos en nuestro diario vivir. Por eso le pido, si usted me puede tener paciencia hoy con respecto a esto. ¿Usted ha escuchado alguna vez la frase, no creo en nadie? ¿Sí? Supongo que en algún momento alguien se la dijo a usted, eso de no creo en nadie. Yo el día jueves de esta semana tuve una jornada de trabajo en el club de voleibol larga, literalmente larga, de todo el día, de las 8 de la mañana hasta cerrando las 9 de la noche. Y ya eso a las 6 de la tarde, cuando iniciamos trabajo con el último grupo, me senté a descansar un rato. A ver, mire, abro paréntesis, les aclaro algo. Lo que hacemos en el club es trabajo puro, no es juego, y esto se lo digo porque, se lo aclaro porque alguien me dijo algo que asumo yo que no tenía la intención de ayudar, pero sirve para uno entender un poco de la vida, del ser humano. Me dijeron, pastor, yo escuché que se la pasa jugando voleibol, pero yo le aclaro, yo no juego voleibol. De hecho, juego voleibol muy mal. Yo trabajo en un club de voleibol como entrenador, entre otras cosas para proveer para mi casa, entre otras cosas para ayudar a todos esos muchachos, pero eso es trabajo puro. Cierto, eso es trabajo, ¿verdad, Clay? Yo cuando inicié el club de voleibol dije, ahora sí voy a hacer ejercicio.
ahora sí voy a hacer ejercicio, ¿sí? Ni puedo trotar, ya estoy echando panza, ya casi ni tiempo queda para eso. Eso me hizo recordar cuando algunas personas nos criticaban cuando íbamos al Capanaparo y alguien dijo, porque todo lo que usted dice por lo general yo me entero, alguien de la iglesia, llegó a mis oídos que alguien de la iglesia estaba criticando lo que hacíamos y llegó a decir, todos los años se van de vacaciones para el Capanaparo y dejan la iglesia sola. Y ya el tercer año que yo escuché la misma crítica, yo harto de eso, decidí llevarlo en un tiempo de invierno, tiempo de julio, agosto. Estando allá, esa persona literalmente me pidió disculpas y me dijo, uy, pastor, yo no sabía que esto era tan difícil. Me dieron ganas de decirle, no venimos aquí a vacaciones, ¿no? Pero no, yo soy un hombre santo y yo no caigo en eso. Él se dio cuenta que nos levantábamos antes de las 6 de la mañana, íbamos regresando a dormir a eso de las 11, pero realmente por lo que había que arreglar los chinchorros, los mosquiteros, todo eso, nos íbamos a dormir a eso de medianoche y toda la semana, los 6 días, ese era el trajín, hermano. En la mañana escuela vacacional, en la tarde deporte, y los indígenas y a los llaneros de allá les encanta jugar voleibol y futbolito lo más que se pueda. Terminábamos, medio cenábamos, en la noche el culto, terminaba el culto, teníamos que hacer una jornada de juegos para la gente que iba. Realmente la jornada era muy extenuante. Ya por mi edad no pienso volver a hacer eso, solo ir de visita. El punto es que uno no debería criticar lo que hacen los demás, porque cada quien camina la vida con los zapatos que le tocó, ¿sí? Y hay zapatos muy cómodos para caminar, mi hermano, pero hay otros zapatos que apretan. Es mejor no emitir juicios sobre los demás, pienso yo, pero también es interesante cuando usted le da que hablar a la gente desocupada. Dice, uy, por lo menos tienen algo en que entretenerse, y pasan la vida así, por lo menos hablando de los demás, y tienen algo ahí en que entretenerse. Regreso a lo que les decía, mire. Yo este jueves pasado estaba descansando cuando llegó una representante, descansando literalmente, me tiré ahí al piso como un bulto de papa. Llegó una de las representantes de la niña y extrañamente se sentó al lado mío. Yo digo extrañamente porque ella conversa con mi esposa, pero nunca se había acercado a conversar conmigo, jamás. Y no recuerdo muy bien cómo comenzó la conversación, pero sí recuerdo que ella dijo, a mí no me gusta celebrar cumpleaños, profe, detesto los cumpleaños, no permito que me celebren cumpleaños. No sé por qué sigo viva, dijo ella, realmente no sé por qué sigo viva, porque no me gusta la vida. Este mundo está muy mal. Yo soy partidaria del aborto, pero así como una metralleta, no sé, pues yo no le pregunté absolutamente nada, así como una metralleta empezó a darme información. Dijo, yo soy partidaria del aborto, no se debería permitir que vengan niños a este mundo con tanta gente mala. Me dijo, nunca me he casado, no por falta de oportunidades, sino porque no creo literalmente en nada ni en nadie. Toda la gente es falsa. Yo creo que ahí yo debí interrumpirla y decirle, bueno, o sea que usted también es falsa. Y si todo, sí, porque los demás son falsos, ¿no? Los demás son malos, yo nunca. Lo cierto es que yo no pude indagar más en la vida de la representante por razones de tiempo, pues ya tuve que iniciar trabajo de nuevo. Realmente quería chismear más, pero no me daban las circunstancias. Pero me quedó sonando la forma tan trágica como esta mujer ve la vida y cómo ha llegado a pensar que no se puede creer literalmente en nadie. Lógicamente que yo en algún momento de la conversación le pregunté, ¿y en Dios? ¿En Dios usted cree que no se puede creer? Ella me respondió, no, eso es otra cosa. Yo creo mucho en Él. Asumo yo que el problema de esta mujer, insisto, interpreto yo, es el daño que otros seres humanos le han hecho a ella en algún momento. Se nota a leguas que está muy resentida, muy lastimada con la vida, que quiere agarrar literalmente todo y destruirlo a todos y a todos.
Y eso es natural porque las personas heridas tienden a herir a otros. Es la forma lógica como la gente reacciona. A excepción de que ese tipo de personas que han tenido una vida dura decidan tomar otro camino, pero eso también es una decisión complicada. Por lo general es más difícil, es más fácil agredir, ir contra los demás, o existe otra posibilidad que es tomar otro camino. De esa decisión es lo que yo quiero hablar a partir de un relato bíblico muy interesante. Se los leo, está en Génesis capítulo 50, versículo 15 al 21, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dirás a José. Pero eso era un embuste puro, ¿no? Mentiroso. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Una vida difícil es esta, ¿sí? La de José. ¿Usted ha escuchado la expresión, usted lo que no sabe es nada? ¿Sí la ha escuchado? Mi esposa lo estaba comentando en estos días en el comedor, no sé qué estábamos conversando, y ella dice: ahí es donde uno debe decir, usted lo que no sabe es nada, ¿sí? Y esa frase está referida a la gente que se queja de la vida, y de repente se consigue con alguien que realmente le ha tocado vivir cosas fuertes. Entonces esa gente termina diciéndole: usted es lo que no sabes, pero nada. Les cuento una historia interesante. Dele, mi hermano. La historia de ese niño. Ese es un niño pakistaní. Se llama Aslan Iqbal, algo así, ¿sí? Su historia es una de esas historias duras, realmente de vida, como la de muchos niños de este planeta Tierra. Déjenme aclararles algo. Mire. Yo no soy partidario de darle a los muchachos todo lo que quieren. Yo creo que los papás no deberían hacer eso. Es mi humilde opinión. Yo creo que a los hijos hay que enseñarles a ganarse las cosas. Creo yo que la vida no es gratis. Yo creo que a los hijos hay que darles un título universitario, esforzarse para que ese chino estudie, pero también hay que empujarlos a que aprendan un arte, aparte del título universitario, de que aprendan un arte manual, porque de la vida nunca se sabe, mi hermano. Y usted que es venezolano entenderá cuántos títulos hay en Estados Unidos no sabiendo qué hacer, ¿no? Entonces, usted como papá debería luchar porque su muchacho saque un título universitario, pero también aprenda un arte de cualquier cosa. Que un hijo aprenda a trabajar desde pequeño es buena idea. Insisto yo, es lo que yo pienso. Pero otra cosa es cuando los esclavizan o cuando los toman como adultos y les echan toda la responsabilidad, que ellos literalmente son los que deben mantener el hogar. Ahí ya hay un problema. Ahí sí ya hay un problema. Eso no debería ocurrir, porque hay niños literalmente sosteniendo sus hogares cuando no debería ser. Pero también hay casos de casos. Este niño que usted ve ahí vivió esclavizado durante 10 años, hasta que logró escapar y contar su historia. Y literalmente contó su historia al mundo. A él, su papá lo vendió a unos fabricantes de alfombras en Pakistán. Y lo vendió porque su hermano mayor se iba a casar y no tenían plata para el matrimonio. Entonces el papá, como él era uno de los menores, lo vendió en 50,000 rupias. Y el niñito de ahí en adelante vivió como esclavo haciendo alfombras durante 10 años. Y como sabían muy bien eso,
esas alfombras que ese niño hacía las vendían muy caras, pero a partir de la esclavitud a la que a él lo estaban sometiendo. En algún momento, a los 10 años, él logra escapar y literalmente su historia se hizo viral en todo el mundo. Se hizo famoso, empezó a recorrer muchos lugares de este mundo denunciando la esclavitud de Pakistán a la que someten literalmente a los niños. Y la vida de él empezó a sonreírle. Ahora se hizo famoso, tenía como viajar. Teniendo 12 años, 16 de abril de 1995, agarró su bicicleta, salió a la calle a disfrutar un poco de la vida. Lo consiguieron unos hombres y literalmente le cayeron a tiros y lo mataron. Teniendo 12 años. Y usted piensa que la vida suya es dura. Usted lo que no sabe es nada, ¿sí? Hay vidas que son duras, ¿sí? Hay muchas personas que forjan el carácter literalmente en el fuego de la vida, de la forja de la vida, ¿no? Hay personas que la vida los golpea tan fuerte que si no saben manejarlo terminan resentidas y dañándose a sí mismos y literalmente a otros. Yo le insisto, pero es que hay casos de casos, hay situaciones que son extremadamente complejas que yo literalmente no me atrevo ni a emitir el pequeño juicio. Y yo sé que la religión sí enjuicia muy fácilmente esto. Y es lo que yo les insisto a ustedes como iglesia donde yo soy su pastor. Mire, en boca cerrada no entra mosca. Es mejor no emitir juicio de situaciones que usted desconoce. Les proyecto 2 frases escritas por prisioneros judíos en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. La que usted ve ahí dice, esa literalmente estaba en una pared del campo de concentración de Auschwitz. Dice, si existe un Dios, Él tendrá que rogarme que lo perdone. Y uno dirá, uy, pero qué gente tan atea y tan mala. Sí, pero es que usted no estuvo en sus zapatos. Y eso lo comentábamos nosotros con mi esposa en estos días en la casa. Que ver cómo otro ser humano agarra a sus hijos, los mete a un horno y los quema. Ver cómo tal vez violan a su esposa. Entonces usted empieza a pensar si valdrá la pena creer o no creer. Otra frase que se consiguió, eso sí fue en un diario de uno de los prisioneros de Auschwitz. Él escribió lo siguiente: he dejado de creer en Dios hace mucho tiempo, pero hoy, por primera vez en mi vida, deseo que exista solo para maldecirlo. Y yo le insisto, usted dirá, uy, qué terrible, qué incredulidad. Pero es que es una situación extremadamente compleja la que ellos están viviendo. Ahora escúchenme, miren. No tener el último iPhone 16 Pro, ¿sí? Los muchachos saben de qué estoy hablando. Yo de eso ni sé 5, solo que me metí por internet, averigué cuál era el último celular de moda y apareció iPhone 16 Pro. No sé si eso es cierto o no, ¿sí? No sé si existe uno 17, 18, 54, qué sé yo. No tener un perol de esos, no poder ir a la playa, no tener cual o tal ropa, no es tener una vida difícil. Eso no es tener una vida difícil, ¿sí? Y hay muchachos que si el papá no les compra el celular parece que es la muerte porque les parece que están teniendo una vida extremadamente difícil. Eso es tener una mente idiotizada, mediocre. Eso son 2 cosas diferentes. Aunque es sabido por muchos, de todas formas, les recuerdo brevemente algo de la vida de este jovencito José. Porque su historia transcurre desde el capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis, por si alguien lo quiere repasar en su casa. Y usted va a notar que lo primero que se conoce de él es que José parece un muchacho, ser una persona muy correcta. Y ve que sus hermanos se están portando mal. Y en vez de guardar el secreto, los expone delante del papá. Le dice, papá, mire, mis hermanos se están portando mal. Mire, usted sabe que en el liceo no, en la universidad no tanto porque es como otro ambiente, pero en el liceo existen códigos de comportamientos, reglas de convivencias no escritas. Una de ellas es, profesora, yo no vi nada.
Es una regla de convivencia, no escrita, que usted no puede pasarle por encima. Yo recuerdo un caso en el liceo donde 3 compañeros míos, yo no tuve nada que ver en eso, fueron a parar a la dirección por copiarse las respuestas de un examen que ese profe había realizado en otra sección, pero era el mismo examen, multigrafiado. ¿Recuerdan la palabra multigrafiado? ¿Sí? 9 millones, por ahí está. Multigrafiado es igual a 9 millones la cero, ¿sí? Matilde, ¿sí recuerda? Sí, más o menos. Era el mismo examen para todos. Los muchachos descubrieron que ya se lo había hecho otra sección. El profesor dejó el bendito maletín ahí, esos 3 muchachos esculcaron el maletín, se copiaron la respuesta. Yo en ese momento me puse a orar, yo no tuve nada que ver con eso. Se descubrió la cosa, pero se necesitaba evidencia de alguien que hubiese visto eso. La directora del Liceo de las Américas, bueno, como que le cambiaron el nombre, ¿no? Se llamaba eso antes. Sí, pero ahora le cambiaron el nombre a las Américas. Siguen las Américas, gracias a Dios. Llegó la directora de las Américas y preguntó al grupo quién había visto. El grupo entero dijimos, profe, aquí nadie vio nada. Nadie vio. A excepción de una jovencita de una religión que yo no les voy a mencionar porque no es problema suyo, dijo que ella había visto a los compañeros hacer. Literalmente los echó al agua. Le pregunto, ¿eso no es lo correcto? Eso es lo correcto. La respuesta es sí. El problema es que por hacer lo correcto se ganó el desprecio de todos. Entonces los 3 amigos míos malos pasaron a ser las víctimas y la buena pasó a ser la mala. Entonces después, ¿con qué ganas se vuelve a hacer lo bueno? Queda muy complicado. Ese jovencito José le han enseñado que el temor a Dios es no ocultar el pecado de sus hermanos, obedecer a su papá, pero ahora está descubriendo que hacer lo correcto le está trayendo el odio de sus hermanos. No sé si en algún momento empezó a pensar, oye, ¿valdrá la pena hacer lo bueno? ¿Valdrá la pena creer? Porque mire, esto lo que trae es problema. Ahora, escuchen algo con atención, miren, venga. Cuando las cosas ocurren, es fácil creer. El problema es cuando no ocurren. ¿Sí me escuchó? Cuando las cosas ocurren es fácil creer. El problema es cuando no ocurren. Señor, necesito que sane a mi mamá o a mi hijo. Y Dios no sana. Ahora, si lo sanan, yo digo, uy, sí, Dios existe. Pero si no lo sanan, si no me libera de un campo de concentración, si estoy esperando dinero para abrir un negocio y me mato porque orando y clamándole a Dios de rodillas, ayuno, me levanto a las 3 de la mañana y eso nunca ocurre. Cuando las cosas ocurren es fácil creerse. El problema es cuando no ocurre. Segundo, José es un muchacho que obedece literalmente a su papá. Aunque el mandamiento es posterior a la vida de José, el principio en la cultura oriental es muy antiguo. A los padres se les debía honrar, se les debía respetar, se les debía obedecer. El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Les pregunto, miren, llegaron a pensar en el caso de la hermana Margarita Cerón, la hija de la hermana Liliana Cerón. ¿Usted alguna vez llegó a pensar en ese caso? ¿Sí? Yo soy el único pecador aquí, ustedes no se preocupen. Yo no viví con ellas, pero me consta que la hermana Margarita luchó por honrar a su mamá. Los que conocieron a la hermana Liliana Cerón, postrada por más de 20 años en una cama.
La hermana Margarita era la que la bañaba, la que no la dejaba sola. Yo recuerdo en tiempos cuando yo era el presidente de jóvenes de la sociedad de jóvenes de aquí de la iglesia, que hacíamos viajes a la playa, le preguntábamos a Margarita, ¿usted va a ir? No, tengo que quedarme cuidando a mi mamá. Tengo que quedarme cuidando a mi mamá. ¿Va a ir a tal? No puedo porque tengo que quedarme cuidando a mi mamá. Resulta que la hermana Margarita murió primero que su mamá, a la que honró por tanto tiempo. Uno se pregunta, epa, ¿y qué pasó? ¿O no? ¿O solo yo soy el pecador que se pregunta esas cosas? No, ustedes son muy santos. Yo sé que no todos nos atrevemos a hacer algunas preguntas, yo sé. Vuélvame a escuchar con atención. Cuando las cosas ocurren, es fácil creer. El problema es cuando no ocurre. Es ahí donde entramos en crisis. Hay algo en mi relación con Dios que tiende a ser muy recurrente, sobre todo cuando ocurre este tipo de crisis existenciales. Que yo le pregunté a Dios, ¿y qué pasó? Porque el mandamiento dice que si yo honro a mi padre y a mi madre voy a tener largura de vida. Si la hermana Margarita se va primero, ¿qué pasó? Se lo comparto por si a usted le puede ayudar, sí, y si no le puedo ayudar, de todas maneras se lo voy a compartir. Juan 21, 20 al 22, que es algo que a mí el Señor de vez en cuando me recuerda, dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Hablando de Juan, el evangelista. Lo ve venir y, o no sé, está en algún lugar y Pedro le dice al Señor Jesús: ¿y qué de este? De Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que no se muera, que viva 3000 años, que a ti deje de ser rana. Con ese. Sígueme tú. Entonces el Señor volvió a decirme en ese tiempo: mi relación con mi hija Margarita es entre Margarita y yo. Yo sé lo que yo le prometí a Margarita. Y no le voy a dar cuenta de mi trato con Margarita a usted. Pero mi relación con usted, Benjamín, es entre usted y yo. No se meta. Aunque usted no lo entienda, no es problema suyo. Usted preocúpese por seguirme y obedecerme a mí. Y eso es muy recurrente, ¿no es cierto? Porque yo me hago preguntas en la vida que tal vez usted se escandalizaría si yo se las menciono. Entonces Dios vuelve a decirme: epa, ya va. Si yo quiero cumplir la promesa, si yo quiero resucitar a Margarita, si yo quiero sanar a Liliana Cerón, eso es un problema mío con ellos. Usted dedíquese a seguir. Usted dedíquese a seguir. Y entonces yo vuelvo a callarme esta jetica que me mete en problemas. Cuando las cosas ocurren es fácil creer. El problema es cuando no ocurre. Un día el papá de José le dice que vaya a ver cómo están sus hermanos, que habían llevado el rebaño que él tenía de ovejas lejos a pastorear. El papá le dice: hey, mire, necesito que vaya a ver cómo están los muchachos, que le lleve comida. Tal vez José pensó: uy, estar solo con mis hermanos, sin la protección de mi padre, con lo que me odian. La mejor opción, asumo yo, era explicarle al papá por qué no podía obedecer y quedarse en casa. Pese al peligro que representa, José obedece. Y haber tomado la decisión de obedecer al papá le cuesta la peor tragedia de su vida. Y es lo tercero que yo le quiero mencionar. Sus hermanos terminan desatando toda su furia hacia él. Con todo, la vida les está brindando ahora la oportunidad de saciar su odio, su rencor, su ira, su envidia, acumulado de tanto tiempo, de la forma como ellos asumen que José lo ha estado desacreditando delante de su papá. Y ellos no van a desaprovechar la oportunidad. Ahora lo tienen ahí en bandejita de plata y le van a dar con todo. Le pregunto, mire, ¿alguna vez usted ha estado en una encrucijada de la vida cuando se le da la oportunidad de vengarse?
de pasar factura. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación así? Que la vida dio vueltas y esa persona ahora está frente a usted y usted tiene la oportunidad de pasar factura. ¿A usted no le pasa esas cosas malas? No. Bueno, gracias a Dios vivimos en una iglesia santa. Como yo les tengo confianza y yo sé que no va a salir de aquí, yo les voy a contar mis pecados, ¿sí? Hace más de 13, 14, 15 años, yo no recuerdo, porque yo sé que el 11 de agosto cumple años mi esposo. El resto no recuerdo nada más. Hace 13, 14 años cuando me buscaron como pastor aquí, porque no había quien predicara el domingo que venía. Esa fue la situación. Vino a mi mente una vocecita, estaba la directiva ahí hablando conmigo. Creo que fue un lunes o un martes. Me dijeron: Benjamín, no hay quien predique el domingo. Lo necesitamos. Ese día vino a mi mente una vocecita y me dijo: ahora sí, Benjamín. Porque no hay nadie más que les ayude, ¿sí? Recuerde las veces que le estoy diciendo lo que vino a mi mente. Recuerde, Benjamín, las veces que eligieron pastor en otro tiempo y usted se puso en la lista a ver si le daban la oportunidad y los únicos que votaban por usted era su mamá y usted. Bueno, no sé si mi mamá votaba por mí. No, algunas veces hasta yo voté por otro por la pena que me da. Ahora, porque lo necesitan, porque no hay nadie más, díganles que no. Aprovechen. Es un momento de pasar factura. Lo cierto es que ese día los hermanos, ustedes sabrán qué pasó, ¿no? Lo cierto es que ese día los hermanos de José no desaprovecharon la oportunidad, no la desaprovecharon. Supongo que José suplicó por su vida, supongo que el miedo que experimentó fue indescriptible al ver que sus hermanos lo agarraban con ese odio queriéndolo matar. Sus mayores temores se estaban haciendo realidad a partir de obedecer a su papá. Ahora su vida está en riesgo. Sus hermanos desataron contra él toda la ira, crueldad que les dio para el momento. El único acto de humanidad que usted va a ver en ese momento de los hermanos de José hacia José fue que no lo mataron, que originalmente era el plan, matarlo. En vez de eso terminaron haciendo algo peor, lo vendieron como esclavo para que la distancia, el olvido, la tristeza, el miedo terminara el trabajo de matarlo. ¿Qué hacer cuando obedezco y esa obediencia lo que trae es tragedia a mi vida? Entonces valdrá la pena creer, valdrá la pena creer. Cuarto, el proceso de José sigue y él va a terminar en casa de un señor llamado Potifar en Egipto, vendido literalmente como esclavo. El muchacho, pese a todas las circunstancias adversas que está viviendo, se propone hacer las cosas bien. Termina en la cárcel por no acceder a tener relaciones sexuales con su ama, la esposa de Potifar. Yo ya le dije dónde está la historia entre Génesis 37 y 50 para que en su casa hoy en la tarde se dedique a leer en vez de ver películas. Y ese es el punto de la vida de José. Obedece a Dios y le va mal. Obedece a Dios y le va mal. Yo la otra vez dije en una predicación: Dios jamás ha dicho que al que hace el bien le va bien. Eso no es cierto. Dios jamás lo dijo. Y si no me equivoco, quien lo inventó fueron los evangélicos. Al que hace el bien no le va bien. No es cierto. Le puede ir bien o le puede ir mal. Pero no es una regla que el que hace bien le va bien. Adelantemos porque ya el tiempo está corriendo. Estando en la cárcel, injustificadamente, porque sirvió correctamente a su amo Potifar, hizo lo mejor que pudo, terminaron acusándolo de algo que no estaba haciendo, lo terminan metiendo preso. En la cárcel, estando en la cárcel, decide intentarlo una vez más de hacer las cosas bien. Entonces se acercan dos señores que habían servido al faraón y tienen un sueño. Él les interpreta el sueño, el copero y del panadero,
Y lo que el muchacho interpreta ocurre tal y como él lo dijo, así sucede. José, sabiendo que el jefe de los coperos era que iba a ser restaurado en su puesto, y el jefe de los panaderos le iban a cortar literalmente la cabeza, él le dice al jefe de los coperos: mire, pero cuando lo saquen de aquí a la cárcel, no se olvide de mí. Por favor, écheme la manita, explique mi caso para que me saquen de aquí, porque no tengo quien me defienda. Y así hubiese terminado la vida de José, así literalmente, porque este hombre se olvidó de la vida de José, se olvidó de quien le interpretó su sueño, se olvidó de quien lo ayudó, ¿sí? Y ahí hubiese terminado la historia de José, olvidado en una cárcel, olvidado de sus hermanos, olvidado de la vida, de su tierra, sin un entierro real. Nadie hubiese sabido a quién hubiesen estado enterrando, sin haber tenido ningún tipo de oportunidad. Hubiese sido la historia literalmente de un hombre que se empeñó en lo bueno y solo le fue mal como recompensa. Pero en el cielo no lo habían olvidado, y ese es el chiste: en el cielo no olvidan. Un día cualquiera entran a la cárcel, le dicen: José, vístase. Lo buscan allá en la cárcel, lo bañan, lo peinan, lo entalcan, le echan colonia, lo paran frente a Faraón, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, porque Faraón está inquieto por un sueño que ha tenido, de unas vacas flacas y unas vacas gordas. El hombre le interpreta el sueño al hombre más poderoso de la tierra. Producto de eso, él termina convirtiéndose en el segundo al mando del imperio más poderoso del momento, como una especie de vicepresidente. Dios a José no lo había olvidado y termina recompensando su fidelidad. ¿Cuál es el problema? Que ahora la vida le va a poner el examen más difícil que se le pueda poner. Está en Génesis capítulo 42. Se lo leo, versículo 6 y 7. Y José era el señor de la tierra. Y ahora José está viviendo el disfrute del poder, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía. Asumo que yo que en la humanidad de José le hirvió la sangre y les habló ásperamente y les dijo: las vacas, no sé si esa gorda o flaca, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. La vida ahora va a colocar frente a él a sus hermanos, a los que lo vendieron, a los que lo odiaron, a los que buscaron matarle. Ahora la vida ha dado un giro impresionante y se lo va a colocar frente a él una vez más, pero ahora con un cambio de poder. Y es el momento perfecto de pasar factura. Así como la vida les colocó en bandeja de plata a sus hermanos años atrás a José, ahora es los hermanos de José quienes están frente a José. Se revierte la situación. Ahora la historia se revierte y José es quien tiene la oportunidad de vengarse. Y ahí es donde me encanta la grandeza que muestra este hombre. Génesis 45:5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, le dice José a los hermanos, ni os pese haberme vendido acá. Yo, siervo, yo le hubiera hecho que me pasa venderme acá. Venga para acá que tenemos que arreglar cuentas. Y él termina diciendo: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y en vez de pagar con la misma moneda, decide interpretar diferente la vida, asumir la razón de todo el proceso. Él dice: Dios me ha enviado delante para ser preservador de vida. El otro acto de grandeza de José lo vamos a conseguir al final del Génesis, que yo ya se lo leí, pero se lo vuelvo a repetir, porque yo sé que ustedes recuerdan, pero Génesis 50, 19 al 21 dice: y respondió José: no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Esto ocurre porque el papá de José, Jacob, se muere. Entonces los hermanos de José dicen, bueno, tal vez el muchacho no nos hizo nada porque el papá estaba vivo, pero ahora el viejito ya peló gajo. Yo creo que ahora José sí viene con todo contra nosotros. Ahora sí no tiene ningún tipo de compromiso. Y es un buen momento para pagar con la misma moneda con la que a José le pagaron. Y en vez de eso, el texto termina diciendo que José les habló al corazón y literalmente los perdonó. Eso se llama creer que los demás pueden cambiar. Eso se llama perdón. Eso se llama grandeza. Y el punto es este, miren. Yo creo que José fue un personaje que tuvo toda la excusa del mundo para dejar de creer. Humanamente, José fue la persona ideal para argumentar que no valía la pena creer. Él pudo decir en la cárcel a alguien, miren, no crea en Dios, no vale la pena, Dios no existe, no vale la pena creer en la vida, no vale la pena creer en la familia, todos son malos, no vale la pena actuar bien, porque entre más actúa usted bien, peor le va en la vida. Pese a tener el derecho humano para ello, perdonó, habló al corazón de los demás, sanó el odio que tenían hacia él y vivió para servir. Amó a su padre, honró a sus hermanos, bendijo a sus enemigos y terminó muriendo con extrema grandeza. Yo sé que algunas veces dan ganas de dejar de creer en la gente. No sé si a usted le ha pasado. Dan ganas de dejar de creer en los hijos. No sé cuántas veces sus hijos le fallaron a usted, le hirieron tanto el corazón. Yo sé que muchas veces dan ganas de dejar de creer en el matrimonio cuando el otro falla. Yo sé que muchas veces hay ganas de dejar de creer en los amigos porque el amigo a usted le falló, porque la vida se pone dura. Algunas veces hay ganas de dejar de creer en Dios porque las cosas no ocurren como uno está esperando. Cuando eso ocurra, yo quiero recordarles unas palabras dichas por el rey del sufrimiento. Dice así, Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, aunque Dios me matare, en él esperaré. Y está en pleno sufrimiento, ¿no? No está renegando. Él dice, la vida mía está en las manos de Dios. Y si él quiere matarme, no importa, que me mate. ¿Sí saben la canción? No. Termina diciendo, en él esperaré. En él esperaré. Yo les confieso que a mí me costó mucho tiempo entender. Hace años, cuando por alguna razón estuve muy enfermo, que hasta un amigo mío al poblado me dijo, uy, Benjamín, me dijeron que usted estaba que se moría. Porque una madrugada me levanto a orar a la 1 de la mañana y estoy orando como un hombre santo de Dios. Estoy buscando en su presencia a la 1 de la mañana y lo había tomado ya como conducta y oraba y en esa hora y me levanto a la 1 de la mañana, mi cuerpo empieza a sentirse extraño. Después termino temblando ahí en la cama que despierta mi esposa. Me llevan para la clínica a esa hora de la mañana porque literalmente saliendo de la casa me desmayé sin saber qué estaba ocurriendo y de ahí empezó un calvario y chequeos para acá, chequeos para allá. Los doctores decían, pero si tengo un negro bonito y ¿qué le estará pasando? Me revisó el cardiólogo, el nefrólogo, cualquier cantidad de médicos y no daban con el chiste. Y así iba transcurriendo ya un año. Empecé a tomar caldo de palomo porque me dijeron, no, es un problema en el estómago, que no hay que, tiene debilidad. Y mi esposa me hacía caldo de palomo, a veces me recuperaba.
Yo no sé qué le temía, porque no tenemos nada que dejarle a mi esposa. Hasta que un día me ve la doctora Fuenmayor y me dice, no, hagámosle una endoscopia, me toman una muestra de biopsia, mandan eso, regresan, no, usted lo que tiene es helicobacter. Yo le dije a la doctora, pero ¿y tanto desorden así? Me había disparado la tensión, los triglicéridos, el colesterol, no me dejaba dormir, pasaba la noche de insomnio ayudando a mi esposo ahí, que no durmiera. Y yo en ese tiempo preguntaba, porque yo sí pregunto, si yo me meto en problemas con Dios, yo le decía a Dios, pero ¿qué está pasando? Si es el tiempo cuando más estoy buscando de su presencia, ¿por qué tiene que irme mal? ¿Por qué tengo que enfermarme? ¿Por qué los hombres de Dios tienen que enfermarse? Y me costaba mucho entenderlo. Después me ponen el tratamiento, pero a mí me quedaron los ataques de ansiedad, de pánico. Yo me despertaba a las 2 de la mañana y quería salir corriendo hasta que fui a un médico y me recetaron unas pastillas y el doctor Hugo Enrique me dijo, tómese esto. Y si eso no le resuelve su problema, tiene que ir para donde un psiquiatra. Y yo, me lo habían dicho, pero ahora corroboro que estoy loco. Le dije al doctor. Terminé manejándolo con el tiempo, literalmente a punta de oración. Literalmente a punta de oración, mis ataques de ansiedad. Todavía sueño por ahí cosas extrañas, me despierto medio asustado, pero ya lo sé manejar. Pero yo siempre me pregunté, ¿para qué? ¿Por qué yo tengo que transitar esto? Hasta un día que alguien toca la puerta y me dice, Benjamín, necesito hablar con usted. Y yo le dije, claro, era un amigo mío de aquí del barrio. No les digo el nombre porque él prefiere mantener eso en el anonimato. Él dice, Benjamín, yo estaba tomando cerveza hace tiempo. Llegué a la casa y algo ocurrió conmigo. Empecé a asustarme por todo. Y ahorita estoy en ese proceso. No quiero salir, me da miedo absolutamente todo. Estoy sufriendo muchos ataques de pánico. Y yo le dije, ajá, ¿y por qué está aquí? Me dicen, porque alguien del barrio me dijo que usted me puede ayudar. Y yo le dije, pues viejo, mire, lo más que puedo hacerle es contar cómo yo salí de la situación. Y ese día entendí por qué algunas veces Dios lo mete en unos procesos a usted. Porque de otra forma usted lo que haría es criticar y juzgar a los demás y no podría ayudar. Porque es solo el que ha vivido ciertas cosas. Si usted jamás ha perdido un hijo, usted va a llegar con toda la simplicidad a la vida y le va a decir al otro, lo siento. No así el que ha perdido un hijo. ¿Ven la enorme diferencia? Pero a mí me cuesta, yo soy terco como una mula para entender algunas cosas y siempre le pregunto a Dios ¿por qué? Ya ahorita más viejo trato de preguntarle a Dios para qué. Trato de preguntarle a Dios para qué. ¿Para qué de las cosas? No el por qué. Porque Dios termina diciéndome una y otra vez, ¿usted qué? Sígame. ¿Usted qué? Sígame. Él está metiendo en lo que no le importa. Ustedes saben quién es el actor Robin Williams, ¿verdad? El señor que se ahorcó, que hizo infinidad de películas, un actor extraordinario. Él, dicen que él cuando lo contrataban para hacer una película, él decía, sí, siempre y cuando busquemos 40 o 50 personas de la calle y sean parte del elenco, si no, no trabajo con ustedes, para ayudar a la gente. Ese era el tipo de corazón que dicen que tenía ese señor. Pero esta semana estaba leyendo algo de Robin Williams que me llamó mucho la atención porque yo jamás lo había escuchado. Porque él hizo la película, no sé si la película se llama Patch Adams, el del médico, pero no sé si la película lleva ese mismo nombre. Bueno, él interpreta a ese médico que... Despertar se llama. Despertar. Es que yo no veo... Trabaja como médico y él dice que a través de la alegría también se puede sanar. Pero yo pensé que era solo una cosa de la película, pero esta semana leí que eso era una conducta recurrente en Robin Williams y que jamás
quiso decirlo en ninguna entrevista, jamás permitió que cámaras de televisión lo siguieran en este trabajo que él hacía. Era una cosa que él quería tener oculta. Le encantaba visitar hospitales con niños con cáncer. Literalmente se disfrazaba de payasito, les hacía reír, pero jamás permitió publicidad con respecto a eso. Y usted revisa la vida de Robin Williams y va a conseguir que él tuvo una infancia triste, difícil, pero nunca dejó de ayudar y de creer en los demás. Jamás. Nunca curó a nadie de cáncer, porque no hay una evidencia de que Robin Williams con su cosa haya curado a alguien de cáncer. Pero dio a muchos niños un momento para sentirse vivos, incluso mientras morían. Y ahí está la grandeza. Yo leí que una frase que me llamó la atención: a veces los actos de amor más ruidosos son los que se hacen en silencio. A veces los actos de amor más ruidosos son los que se hacen en silencio. Pero Robin Williams pudo decir que no valía la pena creer por la infancia tan complicada que él tuvo. Y él dijo: no, vale la pena creer. Murió como murió, pero ahí es donde yo le digo: mire, mantenga la boquita cerrada porque usted no sabe. ¿Sí? Porque uno podría decir: bueno, si era un hombre tan bueno, ¿por qué se ahorcó? ¿Por qué se suicidó? Mantenga la boquita cerrada. Hay más grandeza en la forma como vivió que como murió. Y ese hombre, literalmente, pese a todo lo que le tocó vivir, decidió honrar la vida, ayudar a los niños con cáncer, a que otros sonrieran cuando el momento estaba extremadamente difícil. Y esto es lo que yo quiero decirles: mire, no deje de creer, luche por hablarle al corazón a los demás, aunque le hayan hecho daño. Aunque le hayan hecho daño. Yo creo que si un daño debemos hacer, hagámosle un gran daño a la maldad, no dejando de creer, no dejando de amar, aunque la vida nos empuje a lo contrario. Yo no sé cuál es la historia de esta señora con la que yo empecé esta mañana, no sé por qué ella dice que no cree, pero escúcheme, vale la pena seguir creyendo en la vida, vale la pena seguir creyendo en Dios, vale la pena seguir creyendo en la iglesia, en los amigos, vale la pena seguir creyendo en el amor. Va y se enamora de nuevo y que lo vuelvan a dar, pero no deje de creer en el amor, no deje de creer en el amor. Salgamos de aquí convencidos que vale la pena vivir y creer para bendecir a otros. Amén. Estamos en pie y oramos, por favor. Oremos. Y como yo sé que hoy es un buen momento para pedir perdón y aceptar sanidad del Señor, yo le propongo que cierre sus ojos y hagamos eso. Señor, hoy pedimos tu perdón. Si tú no estás en nuestro corazón como Señor, en este momento te pido que tú entres, tomes posesión de mi vida, transformes mi corazón, perdones mis pecados. Te pido perdón, oh Dios, cuando he odiado, cuando he renegado de la vida, cuando en los momentos difíciles he pensado incluso que tú no existes. Te pido perdón, oh Dios. Te pido perdón porque ese resentimiento me ha hecho dañar a otros. Por eso también te pido perdón. Y te ruego, oh Dios, que tú me permitas usar todo ese cúmulo de experiencias difíciles para que cuando tenga la oportunidad pueda ayudar y bendecir a otros que atraviesan el mismo camino. Guárdame de dejar de creer. Hoy te pido que me ayudes a creer en la familia que tengo, que es posible el cambio, que me ayudes a creer en los amigos que tengo, que me ayudes a creer en la pareja que tengo, que me ayudes a creer en los hijos que tú me has dado, que si están en un momento difícil, no me dejes perder la fe. Yo quiero creer que ellos vuelven a ti,
Quiero creer que la sanidad es posible, que la sanidad en mi cuerpo es posible, que la sanidad en mi alma es posible, que la sanidad en mi espíritu es posible, porque hoy decido creer para bendecir a otros en el nombre de Jesucristo. Amén. Así de sencillo, mis hermanos. Esto se trata de creer. Y por eso es tan importante lo que hemos hablado. Dice Jeremías 33:3, clama a mí. Es tiempo de... Yo quiero que terminemos con esta hermosa canción, este tiempo de adoración. Clama.